dentro de los ancianos podemos decir que él aplica esta palabra varias veces a un cristiano maduro. Amén. También a un líder, a una persona que ejerce, amén, una función dentro de la iglesia en el nivel que esté. Gloria a Dios. Parte de un equipo, un colaborador, de un departamento. Gloria al Señor. Y estos son requisitos bíblicos espirituales acerca del carácter de todos los líderes, quienes velen por el bienestar espiritual de la grey. Amén. Entonces ya sabemos, hermanos, que cada miembro del cuerpo es necesario. Amén. Valioso, importante. Amén. Ningún miembro sobra, ningún miembro podemos decir que no se necesita, dice la palabra. Entonces, cuando hablamos de estas cualidades bíblicas, estos requisitos de alguna forma, todos debemos de tener estas características, amén, de carácter. Gloria a Dios. Todos tenemos que anhelar ser como Jesús. Las bienaventuranzas dan un retrato del verdadero siervo. Primero vamos a mirar algunos consejos de Jesucristo. Y es un siervo que adora y confía en Dios y también los beneficios o recibe los beneficios de una vida gobernada por los principios de Dios. Amén. Hay bendiciones cuando somos formados y preparados y dejemos ser, hermanos, preparados por Dios y su Espíritu. Amén. Y ese carácter se desarrolla en nuestras vidas. Hay grandes bendiciones. Amén. Está la dirección de Dios, está la bendición de Dios, la provisión de Dios. Amén. El cuidado de Dios. También nuestro ministerio es efectivo. Podemos bendecir a otros. Entonces Jesús habla del siervo quien tiene como enfoque en su vida y centro de su vida y enfoque de su adoración. Amén. El carácter de Jesús. Primero vemos Mateo 5:3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Esta es una actitud de absoluta y sencilla humildad. Amén. Libre de orgullo, altivez, arrogancia, totalmente confiando y dependiendo en Dios, renunciando a la idolatría de mi opinión, de mi justicia, de mi dirección y de mi provisión. Gloria a Dios. Amén. Es cuando uno es pobre en espíritu. Amén. No es débil, sino dependiendo de Dios. Amén. Tal vez uno pudiera tener ciertas opiniones o dirección o provisión, pero el verdadero siervo confía 100% en Dios. Amén. Y sabe que Dios velará por él. Y este es tener un espíritu pobre. Gloria a Dios. Dice: de tales es el reino de los cielos. Ellos son los que manejan y administran el reino de Dios. Los pobres en espíritu. Mateo 5:4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esto significa un lamento apasionado por uno que fue amado con profunda devoción. Eso da a entender la tristeza de un corazón afligido, el dolor del alma, la angustia de la mente. Este es el atributo de un siervo que nos motivará a buscar y salvar al perdido y nos salvaguarda, hermanos, de la división. Este es el amor verdadero. Amén. Un amor que siente lo que otro siente. Amén. Un amor que es compasivo, gloria a Dios, por los demás. Un amor que está dispuesto a sacrificarse. Amén. A cambiar su horario, gloria a Dios. A dar, a ministrar, a ser guiado por Dios, a bendecir y a servir a otro. Esta es la cualidad de un siervo, amén, que llora, gloria a Dios. Habla de un sentimiento profundo por el bienestar de otro. Amén. Ve la necesidad de otro como la suya. Amén. Gloria a Dios. Quiere para ellos lo que uno desea para uno. Amén. Gloria a Dios. Quiere que ellos sean salvos igual que uno quiere ser salvo.
Quiere que ellos sean bendecidos, igual que uno quisiera ser bendecido. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Y eso es lo que motiva a uno a trabajar, amén, para salvar a otro. Eso es lo que nos motiva, amén, a colaborar el uno con el otro. Amén. A sentir, yo quiero que este equipo gane. Quiero que la iglesia avance. Amén. Quiero que esta iglesia sea exitosa hablando espiritualmente. Amén. Que alcancemos las metas y los retos que Dios nos ha dado como iglesia. Esto es lo que hace una persona sentir lo que otro siente. También Jesús, hablando de esto, dice Pablo, 1 Corintios 12:25, para que no haya desavenencia en el cuerpo o división, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Amén. Este es el sentir, gloria a Dios, de un verdadero siervo. Amén. Uno mira a su prójimo y siente lo que ellos sienten. Amén. Es compasivo. Los grandes milagros que Jesús hizo, primero Él sintió compasión por ellos. Amén. Es lo que le motivó a intervenir, lo que le motivó a sanar, a perdonar por su grande compasión. Hay 58 referencias de esta frase uno a otro en las epístolas del Nuevo Testamento. Esta frase se refiere al trato mutuo y recíproco, amén, de los creyentes. Gloria a Dios, como yo te trato y tú me trates, amén. En esto estará, hermanos, el éxito del ministerio. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Si nos llevamos bien, gloria a Dios. Diga, quiero llevarme bien con los demás. Así es, amén. Es el requisito bíblico, amén. Un verdadero siervo se lleva bien con los demás. ¿Cuál fue el pecado de Caín? Dice en Génesis 4:9, Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Amén. ¿Por qué tengo que preocupar de él? ¿Por qué tengo que pensar en mi hermano? Amén. Y eso le llevó a matar a su hermano. Amén, gloria a Dios. Caín no estaba preocupado por su hermano. Sin embargo, la palabra dice que el verdadero siervo se preocupa por el otro. Amén, gloria a Dios. Y así nos salvaguarda, hermanos, de las divisiones. Si una iglesia, el cuerpo de Cristo, practica este mandamiento, habrá compasión, un buen trato caracterizado por lo siguiente: unidad, responsabilidad, crecimiento, ánimo, motivación, ministerio y confraternidad. ¿Cuántos están gloria al Señor? Amén. Todo esto, hermanos, proviene de un espíritu compasivo. Amén. De un carácter que el Espíritu ha desarrollado a sentir compasión y preocupación por otro. Este trato basado en el patrón bíblico de los unos a los otros producirá vida abundante en el cuerpo. Amén. Gloria a Dios. Una iglesia viva. Amén. Una iglesia activa. Una iglesia trabajadora. Una iglesia unida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Todo esto se produce cuando seguimos este consejo bíblico. Es el fundamento para ministrar, para evangelizar, para ser discípulos, para servir y para liderar. Gloria a Dios. Jesús sigue hablando, amén, acerca de las bienaventuranzas y dice en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ser manso no es ser débil, amén, y aguado o llevado, gloria a Dios, amén. No es ser pasivo, al contrario, podemos decir que es como un caballo fuerte que se puede controlar, amén, gloria a Dios. Tiene toda la fuerza, pero con una rienda, amén, gloria a Dios. El jinete puede manejar ese caballo, tanta fuerza que tiene, pero es un caballo domado. Amén, gloria a Dios. Un caballo sumiso, un caballo que se deja controlar. Y así es una persona mansa, amén, se deja ser controlado por el Espíritu Santo. Gloria a Dios, amén. Dice la palabra, con ese pequeño freno, amén, se dirige el caballo, gloria a Dios, con tanta fuerza, amén.
Igual nosotros cuando hay mansedumbre, amén, tenemos un carácter manso, gloria a Dios, el Espíritu nos dirige, amén, nos dirige. Una palabra sabia y oportuna que anima y calma. Es un ungüento que sana y cura. Es ternura y tacto en el trato. Y es tratar a los demás con cortesía y respeto. Gloria a Dios. Y diga, Dios mío. Amén. Gloria a Dios. Amén. Es ser manso. Amén. Entonces, queremos ser como Jesús. Gloria a Dios. Queremos llegar a tener ese carácter. Amén. Y ese ejemplo que nos enseñó Jesús. Tenemos que aprender de Jesús. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. La promesa a los mansos es el dominio y autoridad en la tierra. Los mansos ganarán la victoria y no los perversos, hermanos. Amén. Él dijo, los mansos son los verdaderos dueños, gloria a Dios, de todo esto. Amén. Los mansos son los que administran, los que son guiados y usados por Dios para edificar a su iglesia. Amén. Al contrario, están trabajando independiente. Amén. Gloria a Dios. Están trabajando a su propia cuenta. Gloria a Dios. Tal vez personas que no son mansos. Amén. Están haciendo algo, pero no con Dios. Amén. Están trabajando en nombre de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y es fácil para el hombre hacer eso. Amén. Trabajar en nombre de Dios. Decir que está haciendo algo para Dios cuando Dios no te está controlando. Amén. Entonces la promesa es que nosotros somos los que tienen dominio y autoridad en la tierra, los mansos. Mateo 5:6 sigue Jesús hablando. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Gloria a Dios. Esto es lo que provoca, hermanos, en nosotros los cambios. Amén. Cuando uno tiene hambre y sed de justicia. Quiero hacer lo correcto. Amén. Quiero ser correcto. Gloria a Dios. Quiero ver los cambios en mi vida, que es difícil a veces cambiar, pero es como lo que impulsa a uno a comer. El hambre, gloria a Dios. Uno tiene hambre y está sediento. Entonces, ¿qué sucede? Uno busca comida, busca bebida. Y así es, cuando uno quiere ser correcto y justo, amén, uno lo busca. Amén. Uno lo pide. Gloria a Dios. Uno recibe esa corrección y recibe, amén, esa disciplina de parte del Espíritu Santo, de parte de la palabra, de liderazgo para poder ser cambiado y formado al carácter de Jesús. El verdadero siervo posee un hambre insaciable de lo justo, una inclinación apasionada hacia la justicia. El siervo está empeñado en una búsqueda de Dios, un ardiente, infatigable y anhelante deseo de andar con Él, de complacerlo. Amén. Esto es lo que está sembrado en tu corazón cuando recibes el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Es un sentir que te da Dios. Gloria a Dios. Quiero cambiar. Amén. Cuando uno recién recibe el Espíritu Santo, ¿qué siente uno? Gloria a Dios. Quiero ser diferente. Quiero cambiar de dirección. Amén. Pero poquito a poco dejamos eso. Amén. Comenzamos a andar en este mundo y nos contaminamos nuevamente. Gloria a Dios. Y ya ese deseo apasionado, ardiente de cambiar, de tomar una dirección nueva, gloria a Dios, ya mengue. Gloria a Dios. Pero tenemos que revivir ese fuego del Espíritu Santo dentro de nosotros y tener hambre y sed de justicia. Gloria a Dios. El siervo no está dispuesto simplemente a suspirar y encogerse de hombros por la falta de justicia. Amén. No, el verdadero siervo cuando ve que no hay integridad, cuando no hay pureza, cuando uno dirá que esto es inevitable, pero él sigue firme en pos de la justicia. Amén. Si los demás no están bien, yo estaré bien. Es el justo que dice eso. Amén. Gloria a Dios. Si su actitud no es correcta, la mía permanecerá correcta.
Amén, gloria a Dios. La promesa es ser bien alimentado, saciado y contento. La lucha contra la injusticia, rebeldía, corrupción es ardua y violenta, pero Jesús promete descanso espiritual y satisfacción para los que lo anhelan. Amén. Habrá reposo para tu espíritu. Amén. Cuando uno está luchando por sus derechos, amén, está tratando de jugar Dios, por decirlo así. Amén. ¿Qué sucede? Hay una tensión, hay una aflicción, hay una tristeza, gloria a Dios. No hay calma y tranquilidad en su vida. Pero cuando uno, amén, está confiando en la justicia de Dios, amén, y uno se mantiene, amén, bien, gloria a Dios, sometido a Dios, ¿qué sucede? Habrá descanso espiritual. Habrá calma en su espíritu, gloria a Dios, y una satisfacción espiritual. Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El verdadero siervo tome acción impulsado por la compasión y misericordia. Amén. Nuevamente Jesús recalca esta virtud, amén, esta característica de un verdadero siervo es misericordioso. Amén, es misericordioso. Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Cuando Dios habló con algunos, amén, los patriarcas, Él se reveló a ellos. Amén. Ellos vieron a Dios, escucharon la voz de Dios. Amén. Habló con Él cara a cara algunos. Entonces, ¿por qué pudieron acercarse a Dios? Amén. Porque ellos tenían un carácter, amén, purificado. Gloria a Dios. Tenían un carácter, amén, desarrollado por esa relación con Dios. No se refiere simplemente a hacer lo bueno, amén, sino a hacer lo bueno por la razón correcta. Se refiere de estar uno libre de la duplicidad y la hipocresía. Expresa la idea de no estar uno contaminado con la corrupción, no tener engaño, ser sincero y honesto en todos sus motivos. Gloria a Dios. Este es el corazón limpio, amén, de un siervo verdadero. Gloria a Dios. También Jesús sigue hablando, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Dios está hablando acerca de quienes Él usa. Amén. Con quienes Él se trata. A quienes están siendo guiados por Él. Con quienes Él puede relacionar. De esto está hablando Jesús. Tal vez nos ayudaría a entender el significado, el hecho de indicar primero lo que no significa ser un pacificador. No significa primero evadir todos los conflictos. Amén. Porque uno que ama la justicia a veces tiene que pelear. Amén. A veces uno que ama la justicia tiene que pararse firme y decir no. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hay que tener convicción. Estar plácido o reposado tampoco significa una paz a cualquier precio. Tampoco significa ser pasivo y comprometer sus convicciones jamás cuando estás rodeado por personas que no están de acuerdo con ellos. Amén. Esto no es lo que es un pacificador. Gloria a Dios. Entonces, a veces uno dice, no haré nada porque tengo que ser pacífico. No. Amén. Gloria a Dios. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Y termina aquí Jesús hablando en Mateo 5:10 al 12, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Y termina con esta palabra alentador. Serán perseguidos. Gloria a Dios. Tendrán problemas, hermanos, cuando ustedes manifiestan el carácter de Jesús. Gloria a Dios. Habrá persecución. Habrán los que burlarán de nosotros. Amén. Ellos nos atacarán porque dirán toda clase de mentira contra nosotros.
Amén. Porque uno quiere manifestar el carácter de Jesús. Espérelo, dijo Jesús. Pablo recordó a Timoteo que era necesario contar con un equipo ministerial cualificado para la buena administración de la iglesia. Amén. Él habla de carácter, habla de cualidades, amén, que todos debemos de tener. Yo pienso que Dios está desarrollando aquí líderes, amén, obreros, trabajadores, personas que están sintiendo, amén, el Espíritu Santo instarle a decir, trabaje, amén, actívese. ¿Cuántos han gloria a Dios? ¿Cuántos lo están sintiendo? Amén. Hay una inquietud en el Espíritu, gloria a Dios, de trabajar y hacer algo para Dios. Él dijo a la iglesia, dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigeses lo deficiente. Amén. Entonces él estaba diciendo a ellos, ustedes tienen que trabajar, pero hay que corregir deficiencias. Amén. Hay ciertas deficiencias que hay que corregir. Y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Amén. Entonces él comenzó a mirar los obreros, a mirar los líderes, a mirar los que estaban en las iglesias y dijo, hay que corregir deficiencias. Amén. Hay que desarrollar el carácter cristiano si podemos avanzar y ser usados por Dios. 1 Timoteo 3, 1 al 7 habla de cualidades nuevamente para ancianos o cristianos maduros. Amén. Comenzamos con 1 Timoteo 3, 1. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Esto no se refiere a la ambición, sino a la sana disposición y sincero deseo de prestar su vida en servir a Dios y a los demás. Es un deseo de ser y servir como Jesús. Amén. Es lo que el Espíritu despierta en uno. Amén. No es ambición, como el mundo anhela o es ambicioso, amén, por un puesto o un lugar de autoridad o un lugar donde pueden controlar o mandar. Amén. No. El siervo de Dios anhela o tiene una ambición sana. Amén. Podemos decir una sana disposición, mejor dicho. Gloria a Dios. Amén. Donde uno quiere ser usado por Dios. Amén. Quiere servir. Amén. El verdadero líder, Jesús dijo, es quien sirve a los demás. Él lo cambió por completo. Amén. Están acostumbrados a mirar a un líder en el mundo, es uno que está arriba. Amén. Es el líder, es el mero jefe. Él dijo, no, en el reino de Dios no es así. Amén. Está al contrario. Busca a quien está sirviendo a los demás. Él es quien Dios está usando. Amén. Él es quien Dios está usando para edificar a la iglesia. Entonces al final podemos determinar, hermanos, que todos somos siervos. Todos somos siervos. Amén. Y queremos ser como Jesús y queremos servir como Jesús. 1 Timoteo 3, 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. El obispo habla de uno que supervise, uno que dirige, uno que lidera. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Amén. Hay muchas cualidades aquí. Primero, irreprensible, libre de reprensión e intachable. Ninguna acusación tendrá fundamento. Habrá acusaciones, pero no tendrán fundamento. Y si es, amén, cierto, una disposición de cambiar cuando le llaman la atención. Eso es lo que significa irreprensible. Gloria a Dios. Tal vez cometemos errores, pero cuando nos llama la atención tenemos que decir sí. Amén. Gloria a Dios. Culpable. Perdóname. Amén. Quiero cambiar. Amén. Gloria a Dios. Es ser irreprensible. Muchas veces no cambiamos porque no somos honestos con nosotros mismos. Amén. Uno dijo, primero hay que usar la palabra como espejo antes de ser usada como espada. Amén.
Gloria a Dios. Todos queremos usar la palabra como espada, pero no la queremos usar como espejo. Entonces el siervo irreprensible mira en el espejo de la palabra y el espejo de la opinión de los demás. Amén. Gloria a Dios. Si es una opinión sana y correcta, gloria a Dios, si habla la verdad de qué estamos haciendo o quiénes somos, entonces estamos dispuestos a cambiar. ¿Cuántos están, gloria a Dios? Marido de una sola mujer es una postura en contra a la poligamia. Sea casado con una sola mujer y también habla de ser casto y puro en su trato con el sexo opuesto. Gloria a Dios. Muchos ministerios han caído, hermanos, por esto. Ha habido mucho engaño, mucha decepción, porque un líder o un ministro o un cristiano tal, gloria a Dios, no era puro y casto en su trato con el sexo opuesto. Amén, gloria a Dios. Eso causa mucha confusión y de esto habla el carácter de un verdadero siervo. Amén, se lleva de una manera prudente, casta, gloria a Dios, con otra hermana, otro hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sobrio, serio y moderado en conducta y estilo de vida. Amén. Esto no significa que no nos podemos reír. Amén. Si no, hermano Julián no pudiera ser salvo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Podemos reír. Amén. Podemos reír. Gloria a Dios. La risa es medicina. Pero en cuanto a nuestro carácter, que seamos serios y moderados en nuestra conducta y estilo de vida. Prudente, sabio en la toma de decisiones. No actúa apresuradamente ni independiente. Busca consejos y averigua al fondo todo asunto. Gloria a Dios. Amén. Esto es la prudencia. Amén. Orar, leer la palabra, conocer los principios de Dios. Pregunta al pastor, al diácono, a otro hermano. Amén. Antes de tomar una decisión importante en su vida. Ser decoroso se porta con gracia, orden y equidad. Se lleva bien con los demás, es cortés y se destaca por el buen trato, cumpliendo la regla de oro. Amén. Hago a los demás, amén. Trato a los demás como quiero ser tratado. Es la regla de oro. Y a veces fallamos, hermanos, en esto como cristianos. Gloria a Dios. Queremos que otros nos sobrelleven, que son pacientes, que nos perdonan. Amén. Que nos hablan de cierta manera, con cierto tono. Dios mío. Pero ¿cómo le tratemos a ellos? Amén. Es lo que significa ser decoroso. Amén. Uno trata a los demás con gracia, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Controlando nuestra lengua. Amén. Así cumpliendo la regla de oro. Hospedador, dispuesto a relacionarse con otros en la confraternidad, dando una buena atención con amor, compasión y gozo. Gloria al Señor. A veces tenemos un amigo y con ese amigo nos tratemos, está bien, pero cuando estamos entre hermanos y especialmente cuando hay personas nuevas en la iglesia, amén, debemos de ser hospedador. Gloria a Dios. Tenemos que llevarnos bien con ellos también. No mirarlos de lejos. Gloria a Dios. A ver si pegan. Como me dijo un hermano una vez. Vamos a ver si pegan. Gloria a Dios. No se acercó, no los saludó, no les dio la bienvenida. Amén. ¿Cómo van a pegar así? Gloria a Dios. No se pegan así nunca. Pero un verdadero cristiano con el carácter de Jesús se lleva bien, amén, da una buena atención a todos, gloria a Dios, sin prejuicio, amén, sin poner personas en grupos, uno está acá y otro aquí y yo estoy aquí, clasificando dónde está, en qué rango están las personas, gloria a Dios, amén, él es mayor que yo, ella es menor que yo, amén, y uno clasifica a todos y al final, gloria a Dios, el enemigo nos ha dividido. Gloria al Señor, nos ha separado. No hay confraternidad, no hay amor. Amén. No hay una buena atención, no hay gozo en el saludo. Amén. No hay alegría a ver tu hermano, a tu hermana. Gloria a Dios.
Así no, la iglesia no puede crecer. Amén. No podemos trabajar juntos. El equipo no puede llevarse bien si no tenemos este carácter. También habla de ser apto para enseñar. Esto significa una disposición al estudio personal para conocer los principios y doctrina bíblica con el deseo de discipular a otros a través de la enseñanza. Y gracias a Dios tenemos un excelente equipo que se está formando de maestros de estudios bíblicos. Amén. Están recibiendo su entrenamiento, pero todos nosotros tenemos que comprometernos a conocer la palabra. Amén. A leer la palabra, a conocer las doctrinas bíblicas. Amén. El arrepentimiento, el bautismo en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo, la fidelidad, el dar, gloria a Dios. Amén. La guerra espiritual. Amén. Tenemos que estudiar y conocer estas doctrinas para poder enseñar a otro. Amén. Estar dispuesto a discipular, dispuesto para ser usado, amén, a recibir los nuevos que Dios está enviando a nuestra preciosa iglesia. También habla en 1 Timoteo 3:3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. No dado al vino es una postura en contra de la borrachera y la adicción a sustancias ilícitas. Amén. Si hay alguna adicción en su vida, hermanos, amén, ore que Dios te libere de esa adicción, la que sea. Amén, gloria a Dios. Porque no podemos ser como Jesús si somos dominados por adicciones, gloria a Dios, en nuestras vidas. También dice, no pendenciero, es un individuo peleador, malhumorado, irritable y descontrolado. Gloria a Dios, diga Dios mío. Amén. La palabra griega se deriva del verbo golpear y sugiere una persona violenta, propensa a atacar físicamente a otros y se tiene que mantener la calma, amén, ante el conflicto, ofensa y malos entendidos. Amén, gloria a Dios. Esto aplica a todos, hermanos. Amén. A veces no nos llevamos bien con los demás porque somos dados a la ira, a la rabia. Amén, gloria a Dios. Con un fósforo así, con un rocecito ahí, nos encendemos. Gloria a Dios. Amén. Entonces nadie puede tratar con alguien así. Y dice la palabra, no pendenciero. Tal vez son así porque nunca entendieron la palabra. Amén, gloria a Dios. Pero ahora la entienden. Amén. Tenemos que dejar ese mal humor. Amén. Ese deseo de pelear. Gloria a Dios. De dejarnos ser llevados por la ira. Amén. Cuando hay una ofensa, un malentendido. Mantén la calma. Amén. Llega al fondo. ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron? Amén. Vamos a arreglar esto. Vamos a llevarnos bien como hermanos en Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No codicioso de ganancias deshonestas. Esto indica que el cristiano que ama a Dios no ama al dinero. No vive motivado por la ganancia o el materialismo, ni por las cosas que el dinero puede traer, como buena posición o poder o influencia. Tampoco gana dinero de manera ilícita. Amén. Muchas veces hay hermanos en Cristo que están involucrados, hermanos, en tratos ilegales, ilícitos. Amén. En su vida personal, en sus negocios. Y son mal ejemplo, mal testimonio para los de afuera y también para los de la iglesia. Yo traté con dijo hermano, no sabía en el comienzo, estábamos organizando un negocio una vez y me estaba ofreciendo cosas ilícitas, amén, una manera ilícita de hacer ese negocio. Y yo le dije, hermano, no le dije hermano, no sabía, y que señor, su nombre, no recuerdo su nombre, yo soy pastor y cristiano y yo no puedo hacer un trato así ilícito. Y que, varón, Dios me lo bendiga. Que, también soy hermano. Y yo dije, no creo. Yo dije, no somos de la misma familia.
No tenemos el mismo padre. Gloria a Dios, porque yo no voy a hacer eso. Amén. Pero él se creía hermano. Amén. Pero manejaba sus negocios así de una forma ilícita. Gloria a Dios. El verdadero cristiano deja eso. Amén. Depende de Dios. No tiene como ídolo el dinero. Amén. Entonces, la avaricia. Amable también, aquel que sabe cómo soportar las injurias con disposición apacible y moderada. Perdona mucho, pasa por alto los insultos, que ni se hace ser temido por su rígida severidad, ni se impone con pleno rigor. Amén. La amabilidad comunica la plenitud de las bellezas y riquezas de ser bondadoso, paciente, agradable, servicial, gentil, clemente y afable. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Así es el cristiano. Amén. Gloria a Dios. Así dirán por sus frutos, dice la palabra, que son hijos de Dios, que son discípulos de Dios. Así será, hermanos. Tenemos que ser amables. Amén. Y tener estas preciosas cualidades de ser bondadoso, paciente, agradable. Amén. Cortés. Gloria a Dios con los demás y más con la familia, amén, nuestra propia familia, amén, gloria a Dios. Y también los de afuera. ¿Cómo podemos ganarles a Cristo si no manifestamos el carácter de Cristo? Gloria a Dios. Apacible es una manifestación del Espíritu Santo, es el fruto de la paz. Es necesario que el anciano sea apacible o pacífico. Dios odia las divisiones y las peleas entre su pueblo, tal como lo dijo el apóstol Pablo, que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, mostrando mansedumbre. Amén, gloria a Dios. Con calma, hermanos. Amén, gloria a Dios. Con calma es lo que está diciendo la palabra de Dios. Más de eso lleva a pleitos, a división. Amén, a roces, conflictos. Gloria a Dios. No avaro, no ama el dinero, ni es motivado por remuneración económica. El ministerio es un llamado y trabajamos para Dios, quien suplirá las necesidades de sus siervos. Amén. Trabajamos para Dios, hermanos, y Él paga bien. Dije, Él paga bien. Él cuida a sus obreros. Amén. Él cuida a sus obreros. Gloria a Dios. Él cuida a los que están trabajando para Él. Vela por nuestras vidas. Nos bendice. Amén. Gloria a Dios. Ninguno aquí está trabajando para el hombre. Estamos trabajando todos para Dios. Gloria Señor. Damos como si para Dios. Gloria a Dios. La raíz de la avaricia es temor y inseguridad. Pero ¿qué dijo Pablo? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Amén. Deja ese temor y esa inseguridad y permite que Dios te cuide. Gloria al Señor. 1 Timoteo 3, 4 al 5 dice que gobierne bien su casa, tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Amén. Nuestro primer grupo, amén, al cual estamos a cargo y tenemos que cuidar es nuestra propia familia. Gloria a Dios. A nuestras esposas e hijos. Amén. Ellos son los que deben recibir la dirección de Dios primero de nosotros. Gloria al Señor. El anciano debe gobernar, presidir o tener autoridad sobre su propia casa. Es un buen padre, un buen marido. Sobre todo, muy responsable. Amén. Dice que el carácter, amén, la reputación es lo que otros piensen de uno. Amén. El carácter es lo que Dios y tu esposa sabe de ti. Amén. Gloria a Dios. Uno puede tener una buena reputación. Amén. Pero el carácter es lo que Dios, amén, y tu esposa y tus hijos saben que uno es. Amén. El anciano debe ser conocido como un hombre que provee económicamente y les brinda una buena instrucción espiritual. Una familia bien gobernada implica que sus hijos obedecen y se someten al liderazgo del Padre. Gloria a Dios.
y la familia a Dios. Amén. Y la familia al liderazgo de la iglesia, a colaborar como familia en la iglesia. Si tenemos familias fuertes, tenemos una iglesia fuerte. Amén. La familia es el fundamento de la sociedad también y también de la iglesia. Gloria al Señor. Entonces mi primera obligación, mi primera responsabilidad es hacia mi familia. Amén. Tengo que revelarles a ellos a Jesús. Yo primero conocí a Dios. ¿Cómo? A través de mi papá. Amén. Yo primero vi a Dios en él. Yo no tenía concepto de Dios, pero el amor, el cuidado, la dirección espiritual, los consejos, primero recibí de él. 3, 4, 5, 6, 7 años. Y después, a los 9 años, tenía una verdadera relación con Dios. Yo recibí el Espíritu Santo. Amén. Y comencé a tener una revelación de la palabra, a leerla, a entenderla por mí mismo. Amén. Pero primero conocí a Dios a través de él. Gloria a Dios. Amén. Entonces así, hermanos, padres y mamás también, es nuestra responsabilidad de mostrar a Dios a nuestras familias primero. Gloria a Dios. A veces queremos reflejar a Dios al medio mundo, pero no a nuestras familias. Amén. Ellos no ven a Dios en nosotros. Otro dirá, él es un hombre de Dios, pero nuestras familias no ven un hombre de Dios o una mujer de Dios. Gloria a Dios. Ese es el mío. Dios mío. Amén. 1 Timoteo 3:6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. No un neófito significa que no debe ser un recién convertido, sino un cristiano maduro y lleno de sabiduría para evitar los pecados que condenaron al diablo, la soberbia y la ambición. Amén. Entonces a los recién llegados a la iglesia, a los nuevos, amén, hay que pasar por un tiempo de formación, de desarrollo espiritual. Amén. Pasar por nueva vida y ser sumiso y conocer la palabra de Dios y dejarte ser formado y preparado para Dios. Entonces podrás ser usado por Dios. Si no, de otra forma, serás usado por el enemigo. Amén. Gloria a Dios. Yo recuerdo un hermano tenía unos 6 meses en la iglesia y conversábamos con él entre varios jóvenes y nos llevaba por unos 2, 3, 4 años tal vez. Y él, una vez estábamos conversando y hablamos de la prédica del pastor. Pero nosotros, tal vez reconociendo el buen trabajo que había hecho, los principios que planteó, las cosas que aprendimos, una revelación para nuestras vidas. Y él dijo, sí, pero, ya uno sabe que viene, ¿no? Sí, pero, y le miramos, pero ¿qué? No, es que la verdad él no dio la correcta interpretación de ese versículo. Y yo le dije, ¿y cuánto tiempo tú tienes en esta iglesia? Tú tienes 6 meses. Tú no sabes nada. A ver, tienes 6 meses y quieres estar corrigiendo al pastor. Es la soberbia, la altivez, es el espíritu del enemigo. Amén, que agarra a algunos que comiencen a decir, porque no están formados todavía, no tienen el carácter desarrollado todavía de Jesús. Amén, espere, amén, crecerás y Dios te puede usar. De otra forma el enemigo te va a usar. Gloria al Señor. Entonces sigue hablando, el apóstol dice en 1 Timoteo 3:7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. He hablado con personas y me han dicho, respeto a la iglesia. Amén. Entiendo algunos principios de la palabra de Dios. Y también quisiera servir o conocer a Dios como entiendo que la palabra habla, pero yo no tengo un problema con Dios, yo tengo un problema con los cristianos. Amén. Gloria a Dios. Tengo un problema con los cristianos. Amén. Entonces comienzan a decir, mi vecino va a una iglesia y mi tío va a una iglesia y yo tengo un primo, y comienzan a poner
toda la gente que conocen que son cristianos supuestamente. Amén. Y ellos están juzgando a Dios por ese cristiano. Amén. Ellos están diciendo, amén, que no quieren servir a Dios porque ven que no funciona en la vida de alguien que ellos conocen. Amén. Es tener un mal testimonio con los de afuera. La credibilidad y el testimonio evangélico de la iglesia están ligados a la reputación de moral de sus líderes. Amén. Y de nosotros los cristianos. El líder que tenga una reputación desfavorable o pecaminosa caerá en descrédito y en lazo del diablo. Amén. Gloria a Dios. Entonces dirán, si estás predicando, amén, superación, cambio espiritual, restauración, ser como Jesús, pero tú no eres como Jesús. Amén. Entonces, ¿qué estás predicando? Amén. ¿Qué me estás enseñando? ¿Qué me estás invitando a hacer? Amén. Gloria a Dios. Si veo que tú andas así y ahora me estás diciendo que el domingo llega para ser transformado y cambiado en tu iglesia. Amén. Gloria a Dios. Amén. A veces yo pienso, hermanos, que por un mal testimonio afuera, Dios no puede enviar, amén, a personas a nuestra iglesia. No tengo tiempo de hablarle de ejemplos, amén, pero he visto muchos ejemplos de personas que han descreditado todo lo que Dios tiene para ellos. Amén. Porque están viendo la vida de un supuesto cristiano. Amén. Dice, no, si así es Dios, si así funciona, yo no quiero ir a esa iglesia. Amén. Yo no creo en nada de eso. Gloria a Dios. Entonces sigue él hablando de cualidades para diáconos, para siervos y para cristianos. Amén. Habla de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y no vamos a repetir algunas de esas cosas, pero sin doblez significa de doble lengua. Amén. O ser hipócrita. Gloria a Dios. Y Jesús dijo, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto de mal procede. El cristiano siempre tendrá la misma opinión sin importar las circunstancias. Jamás dirá un día una cosa y otro día otra cosa diferente. Jamás andará cambiando la versión de un asunto dependiendo de la persona quien le oye. Amén. Es una persona que su palabra es, amén, segura. Gloria a Dios. Amén. No es hipócrita en su hablar. Gloria a Dios. También dice que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué es el misterio de la fe? Es la revelación del evangelio o las buenas nuevas de la salvación en Jesucristo. Es un estilo de vida santa. Es el cristiano que da testimonio de una conversión genuina en su estilo de vida cristiana, siendo santificado por el Espíritu Santo, creciendo a la medida y estatura de Jesucristo. Gloria a Dios. Este es el carácter de un verdadero cristiano. Amén. Este es un siervo de Dios, quien refleja y puede decir con su estilo de vida, con su hablar, con su trato a los demás, esto funciona. Amén. Esto funciona. Gloria a Dios. Lo que le estoy diciendo, lo que estoy enseñando, lo que estoy predicando es igual. Amén. Gloria a Dios. No hay duplicidad, no hay engaño, no hay hipocresía. Gloria a Dios. Estos son los que Dios quiere usar. Estos son los cristianos que Dios quiere preparar para ganar un mundo perdiéndose en sus pecados. Vamos a ponernos en pie, hermanos.